En este curso sobre el factor de sostenibilidad lo que vamos a analizar es la última reforma que se ha aprobado a finales del año 2013 y que, aunque se comienza a aplicar en el 2019, es conveniente valorar lo que supone el efecto de la reforma, qué factores se tienen en cuenta y qué supone en cuanto a la pérdida de valor de la cuantía de la renta inicial cuando alcancemos la edad de jubilación. ¿Existía una necesidad concreta de reformar las pensiones una vez más? La última reforma del año 2011 ya supone pues una menor cuantía de renta en la mayor parte de las personas que acceden al sistema de pensiones en cuanto a la cuantía de la renta que van a generar cuando alcancen la edad de jubilación, pero de alguna manera, y derivado de la época de crisis, lo cual supone que un desempleo que persiste en el tiempo, y además cuando las personas que se encuentran en desempleo encuentran trabajo, acceden con menor nivel salarial del que tenían con antelación, supone unas menores cotizaciones progresivas en el tiempo, de tal manera que, añadido a que el número de pensionistas permanece más tiempo y se incrementa el número de pensionistas que van accediendo al sistema, por tanto, vemos que hay unos ingresos previsiblemente insuficientes para compensar los gastos derivados de este aumento de la esperanza de vida, en el cual las personas perciben una renta durante más tiempo. Todo ello hace necesario equilibrar el sistema, y por los análisis que se han realizado por el comité de expertos y por el gobierno, pues determinan de que una forma de corregir esta situación es aplicar un factor de sostenibilidad y además tener en cuenta un criterio de revalorización anual diferente al actual, que solamente tiene en cuenta el IPC. Con independencia de lo justo e injusto y de lo que suponga cada uno de nosotros, lo que sí es cierto es que es conveniente conocer con precisión el alcance de esta norma para poder analizar el complemento objetivo que podamos realizar y la necesidad de un mayor o menor complemento según nuestras circunstancias personales. ¿Qué se reforma con esta norma que se acaba de aprobar del factor de sostenibilidad? Bueno, en principio no cambia la forma de cálculo de la pensión de jubilación, todo sigue exactamente igual por el método actual, aprobado en la reforma del 2011, teniendo en cuenta la fecha de inicio de cotizaciones al sistema, el tiempo que la persona va a estar cotizando hasta que alcance la edad de jubilación, lo cual va a suponer un porcentaje determinado entre el 50 y el 100% que se va a aplicar sobre el promedio de las últimas cotizaciones del trabajador. En definitiva, la forma de cálculo no varía, permanece la que se aplica con la última reforma. Sin embargo, lo que se aprueba son dos factores. Uno, el factor corrector, que se multiplica la renta determinada por el sistema actual, se multiplica por un factor que va a venir dado por la esperanza de vida. En cuanto aumente la misma, producirá un efecto negativo en cuanto que la pensión de jubilación inicial será inferior. Y además, la forma de cálculo del incremento o revalorización de las pensiones va a seguir un método diferente al IPC, aunque veremos que en cierto modo al final está relacionado con el mismo. Pero en definitiva, por la expresión matemática, no se tiene en cuenta para determinar el porcentaje de subida que corresponda en cada anualidad. Los principales puntos de la reforma, lo que se aprueba en el 23 de diciembre del 2013, que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de diciembre y comenzará a aplicarse en el año 2019. El factor de sostenibilidad implica tener en cuenta unas tablas de mortalidad que van a ser propias o de la experiencia de la Seguridad Social en cuanto a su colectivo de pasivos, valorar cómo evoluciona en el tiempo y con la experiencia determinar la esperanza de vida por el propio colectivo de pasivos del sistema de la Seguridad Social, y además, en base a ello, obtener una esperanza de vida por periodos quinquenales, de tal forma que la mejora que se produzca en la esperanza de vida se tenga en cuenta en este factor que se va a aplicar sobre la cuantía de la pensión inicial. Al aumentar la esperanza de vida, el factor implicará una menor cuantía de renta inicial. El índice de revalorización anual no tiene en cuenta el IPC, salvo que, como veremos, está topado con referencia al mismo, pero la forma de cálculo no lo tiene en cuenta, y lo que se valora es la bondad del sistema en cuanto a la evolución de ingresos y gastos y la mejora que se produzca por la suficiencia de todo lo que el sistema genere de ingresos en relación a los gastos.
todo lo que se va a girar, la evolución es que en épocas de bonanza se permitirá incrementar por encima del IPC, aunque ya veremos con qué topes, y en épocas de crisis económica, pues ese aumento, mejora de las pensiones se producirá con efecto menor, de tal manera que el poder adquisitivo en conjunto se va a ver deteriorado. Esa es una primera conclusión que podemos sacar de este análisis inicial de la reforma que se acaba de aprobar. El factor de sostenibilidad implica directamente una menor cuantía, por cuanto progresivamente en el tiempo la esperanza de vida supondrá una mejora en la misma y por tanto cada año la cuantía de la pensión inicial para una persona o para dos personas que hayan cotizado de forma similar a lo largo de los últimos años y les correspondiese una cuantía similar, pues van a ver que al jubilarse en épocas diferentes la cuantía de la pensión inicial será menor para quien se jubile más tarde. El índice de revalorización anual implica pues una pérdida progresiva del poder adquisitivo de las pensiones, porque como veremos al final de cómo se ha aplicado esta reforma, cómo se ha aprobado, pues implica que en épocas de bonanza, aunque se mejore sobre el IPC del año anterior, está topado en que no puede superar en un 0,50% en valor absoluto el porcentaje de crecimiento del IPC del año anterior. Por tanto, si en el año anterior el IPC fue del 4%, pues el año siguiente, por mucho que se mejore y el sistema lo permitiera, pues no se va a subir más allá del 4,50%. Por tanto, vemos que no se mejora el poder adquisitivo más que un 0,50 en las épocas de bonanza económica. Sin embargo, en las épocas de crisis, el crecimiento puede ser inferior al IPC del año anterior en la cantidad que corresponda. Solamente está topado en el 0,25% de subidas de las pensiones por límite inferior. Esto quiere decir que, con el mismo ejemplo del 4%, si en épocas de crisis el incremento de la pensión puede ser simplemente el 0,25, 3,75 por debajo del 4%, es decir que es obvio de que en las épocas de bonanza económica la mejora en poder adquisitivo va a ser ínfima, mientras que en las épocas de crisis pues la pérdida de poder adquisitivo va a ser importante. Por tanto, en el conjunto, con la evolución temporal, cabe pensar que salvo que estemos en épocas de bonanza económica, periodos muy largos de tiempo, pues realmente el deterioro de las pensiones en cuanto a poder adquisitivo va a ser importante, por lo menos a corto plazo o a medio plazo es lo que cabe pensar. En la aplicación de la fórmula del factor de corrector inicial de la cuantía de la renta, vemos que hay que multiplicar la renta determinada por el sistema actual, que ya hemos comentado, la reforma del 2011, por el siguiente factor. El siguiente factor corresponde a un año determinado, Fs sub t, al factor de sostenibilidad del año anterior, multiplicado por la esperanza de vida del periodo quinquenal que corresponda. Esto es, en el año 2019, que se empieza a implantar hasta el 2023, en ese periodo de 5 años, será la esperanza de vida del año 2012, ¿vale?, con la edad de 67 años, y en el numerador, y en el denominador tendremos la esperanza de vida del año 2017 a la misma edad de 67 años. Cabe pensar que el denominador sea muy superior al numerador y por tanto el cociente nos da un resultado que, elevado a un quinto para anualizarlo, lo que va a producir es un efecto lógicamente de minorar la cuantía de la renta, porque estaremos multiplicando el factor de sostenibilidad del año anterior por una cantidad inferior a 1. Por tanto, el resultado será progresivamente inferior, salvo que diera un giro la esperanza de vida y fuese inferior la esperanza de vida del año 2017 a la del 2012, que en 5 años cabe pensar que esto no ocurra nunca. Y lo mismo progresivamente en el siguiente quinquenio 2024-2028 seguiremos multiplicando este factor progresivamente por lo que corresponda en el siguiente quinquenio, y como cabe pensar de que vaya mejorando la esperanza de vida, lógicamente la cuantía inicial de la renta irá siendo progresivamente inferior. Esto en las siguientes unidades de este curso sobre el factor de sostenibilidad iremos haciendo algún ejemplo o estimación, y aunque la experiencia de las tablas de mortalidad implica que no pueda ser exacto porque va a ser por lo que se produzca en el futuro, y lógicamente estamos años antes de que se obtengan estos valores, pero vamos a estimar con otras tablas de supervivencia lo que podría suponer este factor de sostenibilidad para ver de qué forma la cuantía de la renta se puede ir progresivamente minorando en su cuantía
para que sirva de ejemplo de lo que cabe pensar por cualquier persona para complementar estos valores. La revalorización anual es una fórmula matemática quizás algo compleja y aunque como veis en la expresión y veréis en el dossier de este curso, pues lo vais a poder analizar con detenimiento, pero en definitiva lo que supone es un sumatorio de términos que unos suman y otros restan. El primer valor que suma es una media aritmética de 11 valores que lo que reflejan es la tasa de variación de los ingresos del sistema de la seguridad social. Cabría pensar que es un valor positivo, pero en épocas de crisis podría resultar negativo, con lo cual realmente, aunque esté en valor positivo, si es negativo terminará restando, ¿no? El segundo de los términos del sumatorio es la media móvil y de 11 valores que reflejan la tasa de variación del número de pensiones contributivas del sistema, es decir, cuántas pensiones tenemos, más o menos. Lógicamente, cabe pensar que sea un valor positivo siempre, por tanto siempre está restando la fórmula, porque el número de pensiones contributivas, teniendo en cuenta la mejora en la esperanza de vida, cabe pensar que siempre sea un valor positivo, por tanto restará siempre en la expresión. El tercero de los términos de la expresión es un valor negativo que restaría y en definitiva aquí lo que se está reflejando es la tasa de variación de la pensión media por el efecto sustitución. Esto es, siempre va a haber entradas y salidas, nuevas personas que se incorporan al colectivo de pasivos y hay personas que por su fallecimiento salen del sistema. Por tanto, hay un efecto sustitución de unas pensiones por otras que cabe pensar que las salidas sean de las personas que llevaban más tiempo en el sistema, por tanto con cuantías de pensiones más bajas y por tanto las nuevas que entran en el sistema sean con valores más altos que las que salen. Por tanto, el efecto sustitución será un valor positivo y por tanto restará. Cabe pensar que el segundo y tercer término siempre resten y el primero de ellos en épocas de crisis también aún siendo un valor positivo. Por tanto, de momento lo que tenemos del índice de revalorización es que no revalorizaría nada, sino que al contrario lo que produciría es un valor negativo de la revalorización. Vamos a continuación a ver a partir del último término de la expresión que lo que refleja en definitiva es la tasa de variación de los ingresos sobre los gastos. Lógicamente, si los ingresos son superiores a los gastos, el sumatorio o la resta del numerador lo que va a implicar es un valor positivo si los ingresos son superiores a los gastos y por tanto en épocas de bonanza económica cabe pensar que sea un valor positivo. Quizás el único que podríamos considerar positivo de toda la expresión. Sin embargo, en épocas de crisis económica pues sería también un valor negativo, con lo cual porque los gastos podrían ser superiores a los ingresos, con lo cual realmente tendríamos que todo el efecto de revalorización no supondría ninguna revalorización porque todos los valores saldrían negativos. Si esto fuese así, como vemos a continuación, la revalorización siempre se va a producir como mínimo al 0,25% anual, es decir, que nunca el resultado de aplicar la fórmula podría producir una menor pensión en el año siguiente derivado de que el índice de revalorización fuese negativo. Como mínimo se va a aumentar un 0,25%, pero como máximo se va a topar en épocas de bonanza y que posibiliten un mayor incremento de la pensión, como mucho va a suponer un aumento del 0,50% en valor absoluto sobre el periodo anual del índice de precios al consumo, lo que habíamos comentado antes. En épocas de bonanza, si el IPC del año anterior era del 4%, como máximo lo podremos mejorar hasta alcanzar el 4,50%, mejora del poder adquisitivo un 0,50%, pero en épocas de crisis o de dificultades económicas, el aumento de las pensiones será por debajo del IPC en todo lo que corresponda, simplemente topado al 0,25% de evolución del IPC. En el mismo ejemplo del 4% estaríamos situados en 3,75% menos que la subida del año anterior del IPC. Por tanto, vemos que el poder adquisitivo se puede deteriorar mucho en épocas de dificultades económicas, sin embargo en épocas de bonanza no se va a recuperar porque, salvo que esté mucho tiempo en
bonanza económica, pues el efecto de pérdida de poder adquisitivo de los años no se ve compensado fácilmente, por lo menos en un solo ejercicio de bonanza económica. Tendríamos que esperar a que se produjesen varios años consecutivos donde la mejora fuese permanente. Por tanto, no se puede decir ni que sea bueno ni malo, aunque es cierto que a primera vista los efectos que produce no son alentadores, y lo que va a producir es un deterioro inicial de la cuantía de la pensión que esperamos percibir cuando alcancemos la edad de jubilación, y además que la revalorización de la misma suponga vamos a decirlo positivamente, que suponga un ligero deterioro del poder adquisitivo en los años sucesivos. Por tanto, cuanto más podamos incrementar nuestro ahorro para complementar estas pensiones futuras y compensar además la pérdida de poder adquisitivo que va a seguir en la evolución según la forma de cálculo de la revalorización de las pensiones, pues nos ayudará a entender mejor esta necesidad en concreto. En las siguientes unidades de este curso sobre el factor de sostenibilidad pondremos ejemplos para estimar cómo puede afectar una pensión media o a diferentes pensiones el cálculo por una forma similar a la que se va a producir en el futuro, y que nos sirva un poco de reflexión para analizar y comprender la necesidad de complemento futuro. Esperamos que sea de vuestro interés, y aunque son términos quizás muy técnicos, que esperamos explicarlos de una forma lo más sencilla posible para que se entienda el concepto y el objetivo de lo que se ha aprobado y de lo que se busca, pero que en definitiva sea de utilidad para todos vosotros y que os sirva para vuestro día a día. Muchas gracias por vuestro seguimiento y seguimos más adelante. Hasta ahora.